¿Cómo es estar enamorada de un psicópata y sobrevivir para contarlo? Porque desafortunadamente muchas mujeres no sobreviven. Bueno, hoy les tenemos la historia de Natasha Lopera, una cosmetóloga paisa de Medellín, que sobrevivió a un psicópata y después de eso se dedicó a estudiar psicología, criminología y se volvió especialista en psicopatía. Y es que estamos absolutamente seguros que de las personas que nos están viendo en estos momentos, pueden haber algunas enamoradas de un psicópata y otras que estuvieron enamoradas de un psicópata y han logrado sobrevivir. Y es que, según la ciencia y lo que me decía Natasha, los psicópatas abundan, me decías tú. Muchas gracias por estar con nosotros, Natasha. ¿Qué porcentaje de la población es psicópata? Primero, gracias Rafa por acogerme en tu podcast. Bueno, si hablamos de la prevalencia, o sea, de lo que nos dice la ciencia, el 3% de la población es psicópata, es decir, que 3 de cada 100 personas. En mi experiencia, yo creería que puede ser más de incluso el 6%, que no es una cifra menor. Ahora uno se da cuenta de que muchos de estos naturalmente no cruzan la línea criminal Es correcto, y aparecen normales es correcto. y son encantadores en público. De Es todo eso una, me vas a hablar ahorita, Sí, ¿cierto? claro, de todo esto vamos a hablar y vamos a aprender hoy cómo identificar un psicópata, sin necesidad de que tú tengas un grado en psicología o criminología. ¿Por qué terminaste estudiando psicología? Ahora quiero que me cuentes más adelante referente a tu experiencia, lo que viviste y por qué si esto lo odiaste terminaste estudiándolo. Rafa, mira, cuando yo sobrevivo a esta experiencia y a esta personalidad psicopática, me encuentro con que habían tantas personas que estaban pasando por la misma situación que yo viví y que no estaban teniendo la ayuda que necesitaban. Me doy cuenta de una manera muy casual por un video en YouTube que había estado con un psicópata. Fue la manera más, como te digo, ¿Qué casual. video era? Era un video de el doctor Iñaki Piñuel. Él es un psicólogo experto en psicopatía. Yo me encuentro simplemente scrolleando YouTube y veo un video que decía Amores con psicópatas. Y yo lo abrí pensando que era una historia, ¿sabes? Tipo Discovery ID, ¿no? Como de algún caso criminal y esto. Y cuando lo abro y empiezo a ver, era un taller, era una charla que él estaba dando, académica, y desde el minuto 1 hasta las 2 horas y 15 que duró el video, estaba contando mi historia al pie de la letra. Y yo no podía creer lo que estaba viendo frente a mis ojos en ese video, y ahí pues se me descorrió la cortina y entendí que había estado con un psicópata y bueno, a partir de ahí no he parado. Eso fue en el año 2017 y hasta el día de hoy no he parado un solo día de estudiar el tema. Es que los psicópatas son como calcados. Sí, todos tienen el mismo modus operandi. Los identificamos por el cómo. Al psicópata se le identifica por el cómo hace las cosas, ¿sí? Cómo se comporta, cómo habla, incluso cómo se mueve, cómo camina, todo su lenguaje verbal, no verbal. En el cómo es, cómo, valga la redundancia, descubrimos quién es psicópata. ¿Y comenzaste Facebook? ¿Algo? ¿Contar tu historia? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, después de que yo identifico este video, entro en un periodo de hiperfoco en el tema y luego de unos meses yo dije, wow, esto muchas personas seguramente lo están viviendo. Yo no tenía idea de la dimensión del problema social, pero yo me imaginaba que habían otras personas en la misma situación.
Entonces decidí empezar simplemente a compartir en mi Facebook artículos, videos, de lo mismo que yo iba investigando. Y eso fue una bola de nieve. Yo no podía creer la cantidad de mensajes que me empezaron a llegar. Y yo dije, a ver, un momento, esto es más grave de lo que yo me imaginaba. Y estamos hablando de mi Facebook personal, ¿no? Luego entonces creo una fanpage y empiezo a hacer lo mismo, y en cuestión de muy pocas semanas yo tenía miles de seguidores y miles de comentarios de personas de todas partes de Hispanoamérica que me estaban diciendo, yo lo viví, a mí me pasó o me está pasando, yo no estoy loca, por fin encuentro. ¿Por qué enfatizas de que yo no estoy loca? Porque una de las estrategias de manipulación y control que utiliza el psicópata es hacer creer a la víctima que está loca, mediante una técnica que se llama gaslighting. Gaslighting. Sí. ¿Y qué es eso? El gaslighting es una técnica de tortura psicológica que hace que el psicópata lleve a la víctima a un punto en donde ella misma desconfíe de su propia realidad, de su propia percepción y de su propia cordura. Pero si quieres, ahorita te puedo contar, Claro, digamos, sigue con lo que me estabas diciendo un antes. poco más de toda esta modus operandi psicopático. Entonces yo, a través de este Facebook, ¿no?, que empiezo a recibir esta cantidad de mensajes, y claro, yo solamente tenía una historia, un corazón roto, porque igual estaba en mi proceso, ¿no?, de estrés postraumático, medicada con psiquiatra, etc. Entonces, yo desde mi empatía, pues claro, yo le decía a la gente, no, salte de ahí, tú puedes salir adelante, esto, lo demás, pero esto era muy poco para lo que las personas necesitaban. Y recuerdo un día, yo me estaba quedando en la casa de una amiga, en un piso 17, en el occidente de Medellín. Y justamente desde ese balcón se ve toda la ciudad de Medellín. Y yo me paro en ese balcón y veo la ciudad y empiezo a hacer cuentas. Y yo decía, bueno, si los psicópatas son el 3% en Medellín, mal contados somos 2 millones, 2 por 3, 6. Yo decía, no puede ser. O sea, 60,000. 60,000. Yo decía, 60,000. Entonces, suponiendo que cada uno de esos 60,000 tenía una sola víctima, que no es una sola porque ellos van depredando a muchas personas al tiempo, pero digamos que era una. Yo decía, posiblemente hay 60,000 personas allá afuera, aquí, en este pedacito de tierra, ¿no?, entre estas montañas paisas. 60,000 personas que están viviendo el infierno que yo viví. ¿Y quién las está ayudando? Nadie. Yo dije, yo tengo que hacer algo. Y ahí fue donde entendí que yo tenía que ir más allá. Y es cuando empiezo toda, digamos, esta carrera académica y sigo estudiando. Y no voy a parar de estudiar. Y ahí comenzamos con tu historia. ¿Cómo comienza? Bueno, en el año 2015 yo conozco a esta persona. Él estaba recién llegado a Medellín. Él es de Bucaramanga. Y lo conozco por trabajo. ¿Qué hacía él? Él es un empresario de la educación en Colombia. Y bueno, yo lo conozco y el hombre más encantador, ¿sí?, como decimos en Medellín, entrador, ¿sí?, esos entradores. Eso llegaba y saludaba a todo el mundo, súper alegre, divertido, hacía chistes, muy generoso, siempre hablando de que hay que ayudar a los otros, con un discurso impecable, Rafa, impecable, sobre el amor, la familia, los valores, la fe. La fe. Siempre estaba hablando sobre su fe en Dios, en mi Virgencita. Y entonces yo decía, wow, qué hombre. O sea, yo empecé a ver como todas estas características y yo decía, qué hombre, pues. Pero él no me decía nada, o sea, él no,
No me daba ninguna señal, digamos, ni de coquetería, nada, ¿sí? Pero sí me decía, mira, lo que pasa es que como yo estoy recién llegado a Medellín, ve dónde queda tal lugar, a dónde poder ir a comer, recomiéndame un buen sitio, no sé qué. Entonces yo empiezo a, pues como a recomendarle, a acompañarlo a ciertos lugares, en fin, eh, la hospitalidad paisa, ¿no? Y entonces, claro, él me empezó a mostrar lo que él quería que yo viera y yo, inocente, ¿sí? Hablaba con sus hijos por teléfono, entonces haz de cuenta que yo estaba pues con él, no sé, estábamos almorzando y él entonces, sí, mi amor, hijo, tú sabes, eso no importa, lo único importante en la vida es ser una buena persona. Nada más importa en la vida. Y entonces, claro, yo lo escuchaba a él hablando con su hijo de esa manera y yo decía, wow, qué persona, qué calidad de hombre, ¿no? Pasaron varios meses y un día, así de la nada, me suelta como la bomba y me dice, es que tú me gustas mucho. Y yo me quedo como, ¿de qué me estás hablando? O sea, a ver, espera un momentico, ¿no? Me quedo así como, no, que sí, que tal y cual. Y no, bueno, claro, yo ya el hombre me encantaba, ¿no? Y ahí empieza, digamos, esta historia, ¿sí? Este romance, ¿no? De, fue algo absurdamente abrumador en el sentido de que los psicópatas cuando llegan a tu vida, inicialmente te aplican una técnica que se llama love bombing, ¿sí? Bombardeo de amor. Entonces te muestran un amor que nadie más te lo puede dar. Nadie, o sea, una persona común no hace eso. ¿Sí? Es demasiada atención, demasiado amor, demasiados detalles, ¿sí? Demasiada presencia. Pero uno no lo ve como algo invasivo, ¿sí? Porque algunas personas que me están escuchando podrán decir, pero eso es como medio tóxico, ¿no? Como medio invasivo. Claro, él me llamaba 20 veces al día, pero no era la llamada ¿sabes? Que te dice, ¿y por qué no me contestaste? ¿O te demoraste mucho en contestarme? ¿Y qué estabas haciendo? No. Es la llamada de 7 a.m. ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? ¿Ya desayunaste? Ay, ¿y cómo sigues de la gripe? ¿Te tomaste tu pastilla para la gripe? Y a la hora vuelve y te llama. No, es que imagínate que estaba con mi jefe y entonces mi jefe compró, no sé, unos chocolates con, no sé, sabor a macadamia y frutos rojos y entonces pensé en ti, ¿quieres unos? Y a la hora vuelve y te llama. Y así, y te puede hacer 20 llamadas de ese tipo. Entonces tú no lo vas a ver como algo invasivo o tóxico, ¿sí? Pero es abrumador toda esa atención que te dan, ¿no? Regalos, flores, chocolates y las maneras tan creativas para entregar esos regalos. O sea, ninguna comedia romántica de Hollywood te va a retratar una historia de estas, como la vivimos las víctimas de psicopatía. Ninguna, porque es algo realmente del otro mundo. Entonces eso lo engancha a uno demasiado, ¿no? Y en la intimidad, no, esto era una cosa que te digo que la primera vez que yo tuve sexo con él, me quedo así como, y esto era posible, y esto se podía. Se esfuerzan demasiado para que el sexo sea muy satisfactorio, mucha novedad, mucha adrenalina. Ellos saben cómo tener el poder sobre ti. Y una de las maneras de tener poder sobre ti es a través del sexo, evidentemente. ¿Y de ahí qué? Yo dije, bueno, ya encontré el amor de mi vida, porque no solamente era el tema conmigo, sino que encantó a todo mi entorno. O sea, enamoró a mi mamá, enamoró a mi familia, enamoró a mis amigos, o sea, todo el mundo lo amaba, lo adoraban. Porque igual como era conmigo, era con los demás, ¿no? O sea, generoso, dicharachero, hagamos esto, hacía reír a la gente, vengan, los invito,
si escuchaba que alguien estaba comentando, no sé, no, es que imagínate que tengo este problema, te ayudo. ¿En qué te ayudo? Te ayudo a solucionarlo. Tenía siempre la respuesta para todo, la solución para todo. O si no lo tenía, buscaba quién solucionara, ¿sabes? Entonces, no solamente era yo, o sea, era todo mi entorno estaba enamorado de este personaje. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Cuánto tiempo duró eso? Bueno, esto dura como unos 5 meses más o menos por ahí. Y entonces me dice, ¿qué más vamos a esperar? O sea, vámonos a vivir juntos y después nos casamos. ¿Y yo qué iba a esperar? O sea, tenía el hombre perfecto, el que siempre había soñado. ¿Sí? Y le dije, ok. Hicimos planes de vida juntos, íbamos a hacer esto, íbamos a trabajar juntos, y tú me vas a ayudar en esto y yo te voy a ayudar en lo otro. Y a mí esa idea, a mí de las cosas que más me gusta de la vida en pareja, es eso, esa idea del trabajo en equipo. Me encanta. Y el psicópata sabe por dónde se te mete, porque te conoce tan bien que sabe cuáles son tus necesidades. Y entonces, claro, por ahí se me metió y vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, yo tenía, digamos, como todos los planes y es así como dejo mi vida completa. O sea, renuncio a toda mi vida, a mi ciudad, a familia, amigos, a mi trabajo, para empezar este viaje, ¿sí? Hacia una vida, hacia construir un proyecto de vida con él, pensando que había encontrado el amor de mi vida y lo que entré fue al infierno. Ni en mis peores pesadillas, Rafa, pensé que iba a vivir algo tan horroroso en mi vida. ¿Y dónde viviste esto? ¿En qué ciudad? En Pereira. ¿Qué fue pasando ahí? Nos fuimos a vivir a Pereira, la casa soñada, una casa campestre con piscina, con jacuzzi. O sea, yo estaba viviendo el sueño de muchas personas o de muchas mujeres, ¿no? Unos jardines hermosos. Bueno, tú eres la reina, tú no tienes que hacer nada. Aquí tienes empleada de servicio, el jardinero, o sea, era como que hasta... No, tú eres la reina y entonces aquí tienes a los que te van a servir como la reina que eres, ¿no? Y eso pues era muy abrumador para mí también, porque pues, yo nunca había tenido ese estilo de vida tampoco, ¿no? Siempre he sido muy independiente. Y entonces no, yo no podía ni lavar un plato porque no. O sea, tú eres la reina, para eso está Diana, ¿sí? ¿Y cuándo comienza a cambiar todo? Bueno, comienza a cambiar todo muy rápido, pero muy sutil. Eso no se nota al principio. Digamos que más o menos 2 semanas después empieza... De estar en Pereira. Sí, de estar en Pereira. ¿Ya cuánto tiempo llevaban? Ponle como unos 7 meses por ahí, más o menos. Y entonces empiezan detalles muy sutiles donde viene la crítica, ¿sí? La crítica sutil de cómo te ves, de lo que haces, de cómo te vistes, cómo te ves físicamente, cómo te comportas, por qué no haces mejor esto, por qué si haces lo otro. ¿Qué te decía específicamente? Un detalle fue que me hizo hacerle un manual de funciones a Dianita, que era la niña la empleada pues doméstica, porque yo tenía que ser una mujer de hogar y que yo no le estaba demostrando ser una mujer de hogar y entonces que para ser una mujer de hogar yo tenía que construirle un manual de funciones a la empleada doméstica que especificara todo lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer y que yo estuviera vigilándola ahí pues todo el tiempo a ver si estaba haciendo bien su trabajo y yo soy negada para eso. ¿Y ahí qué estaba haciendo él? Y entonces él ahí lo que estaba haciendo era tomando el control de lo que yo hacía, de mi tiempo, o sea, él estaba decidiendo yo en qué iba a invertir mi tiempo. Claro, eso tú no lo ves en un principio, ¿no? Entonces me sentía muy incómoda en ese rol, pero yo dije, bueno, ok, no pasa nada, tampoco me cuesta mucho hacerlo, vamos a darle gusto. Igual es el hombre de mi vida, no pasa nada.
Y bueno, y ahí empieza una serie de exigencias, de cosas tan absurdas, ¿no? Em, en donde empieza a cada vez a minimizarme más, a criticarme más, a decirme que yo no estaba comprometida con la relación, que yo lo había engañado porque él tenía una idea muy diferente de la persona que yo era, etcétera, etcétera. Em, y empieza a criticarme todo, o sea, la manera en que yo hablaba, entonces que se hablaba muy duro, que cómo me expresaba, que las palabras que utilizaba, que estaba siendo muy ordinaria, que cómo me vestía. Entonces ya él era el que me aprobaba cómo me tenía que vestir. Y además de eso, el que compraba la ropa, los zapatos, o sea, todo mi atuendo, todo de pie a cabeza, tenía que ser aprobado por él y comprado por él. Porque si no, yo iba a estar mal vestida y entonces eso era terrible. Claro, afuera eso se veía muy bonito porque todo era ropa de marca, entonces, por ejemplo, íbamos a las tiendas y entonces entramos a las tiendas y él le decía a las chicas de las tiendas, no, es que, cierto que mi mujer es hermosa, yo vengo a comprarle lo mejor, lo que ella quiera, lo que ella pida, no importa, pida lo que quiera. Y entonces estas chicas que trabajaban en esas tiendas me decían, ay, él no tiene un hermanito para mí. O sea, se enamoraban de él, o sea, quedaban enamoradas de él. Ay, yo quiero uno así para mí. Ay, no sé qué. Ay, y yo sonriendo, como, ya tenía como un sinsabor, como que sí, pero no, no, pero sí. Hablabas de minimizar. ¿Por qué? Sí, porque entonces ya luego ya nada le servía, nunca estaba satisfecho con nada, por más que yo me esforzara, todo lo hacía mal. Entonces, por más de que en la tienda dijera que me veía súper bien, luego cuando salíamos a la calle, entonces no, te ves horrible, estás gorda, estás fea. Al hacer eso, ¿qué estaba haciendo sobre ti? Claro, estaba generando inseguridad, ¿sí? Inseguridad. Luego empieza a triangularme, ¿sí? ¿Qué es la triangulación? La triangulación es una técnica que utilizan los psicópatas para generar celos e inseguridad en la víctima. Entonces el psicópata empieza a hacerse ver como el interesante para otras mujeres o finge que las exes lo están buscando. Entonces uno se siente en riesgo, ¿sí? Ejemplo, él me decía, es que la mamá de mi hijo me está diciendo que ella está muy arrepentida de haberme dejado, que por fin se dio cuenta el hombre que soy, la maravilla que soy, que ella cómo pudo haber cometido ese error y que ella va a hacer lo que sea por recuperarme. Imagínate tu pareja diciéndote eso. O sea, te pones inmediatamente como en alerta, ¿sabes? En alerta. Y entonces uno entra en una dinámica de sobreexigencia porque supuestamente hay un enemigo que está ahí latente y que puede hacer que tú pierdas pues tu vida, tu plan de vida y esa persona que tú amas, ¿no? Y entonces empieza a decirte y me llamó y me dijo y me está insistiendo y esto y lo uno y lo otro. Claro que eso no era cierto, ¿no? Pero es una técnica que ellos utilizan para hacer que la persona sienta celos e inseguridad. ¿Y él que está trabajando ahí en tu mente? Ahí celos e inseguridad y dependencia. O sea, dependo de tu aprobación. Dependo de la aprobación de él. ¿Sí? Y como nunca era aprobada, entonces tengo que esforzarme más y más para ser aprobada. ¿Sí? ¿Y de ahí qué pasó? De ahí viene el gaslighting, que es lo más aterrador o de las cosas más aterradoras que aplican los psicópatas en las víctimas. Y es una técnica de tortura psicológica donde te llevan al punto de hacerte creer que literalmente estás loca. Es muy fuerte. Y esto tiene varias, digamos, etapas. Inicialmente es verbal, o sea, empieza con palabras o expresiones donde te dice la persona,
yo no dije eso, yo no hice eso no ocurrió así. Que claro, que si tú mañana me dices, ay Natasha, es que tú ayer en el podcast me dijiste esto, y yo te digo, no, yo no te dije eso, me entendiste mal, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero si yo te lo estoy diciendo todo el tiempo, todos los días, una mentira que se dice 1000 veces, pues termina convirtiéndose en una verdad, ¿no? Entonces, todos los días se está diciendo, eso no fue así, eso no pasó, eres una dramática, eres una exagerada, estás mintiendo, me estás acusando de cosas que no son, estás mal, tienes un problema psicológico, ve a terapia, busca ayuda psicológica porque estás mal. Es que tú eres esquizofrénica pero no te has dado cuenta. Así me lo dijo una vez. Es que tú eres esquizofrénica y no te has dado cuenta. Y yo me quedo como esquizofrénica, como pensando, como en un limbo que yo no entendía bien lo que me estaba diciendo. Y luego empieza a alterar el entorno físico. ¿Cómo es esto? Este vaso con agua siempre ha estado ahí. Ese es el lugar del vaso con agua. Y ha estado ahí por mucho tiempo. Y de pronto, un día, el vaso con agua no está acá, sino que está en otro lugar. Y entonces yo pregunto, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué movieron el vaso con agua? Natasha Lopera, ese vaso toda la vida ha estado ahí. ¿Qué te pasa? Cada vez estás peor, cada vez estás más mal, más enferma. ¿Quieres que llamemos a Diana? La llamamos y cogía el teléfono. Llamémosle y le preguntamos. Ella te va a decir. ¿Quieres que la llame? Para preguntarle si el vaso ha estado aquí o ha estado allí. Y claro, ante esa confrontación, yo decía, no, pues no la llames. Yo te creo. Porque en mi mente y en la mente de ningún ser humano común va a pasar la idea de que me está queriendo enloquecer. O eso no es real. O sea, no, eso no, tú no lo piensas. ¿Qué más hacía? Entonces empezaban a aparecer cosas, a desaparecer. Recuerdo una vez que tenía una cita en la embajada para mi renovación de la visa. Me cambió yo tenía un estuche de mi pasaporte, pues era mío, y él tenía un estuche. Ambos eran diferentes, o sea, no se podían confundir. Cuando yo llego a la embajada con el estuche de mi pasaporte y lo abro, era el pasaporte de él. Claro, sí, me lo había cambiado. Claro, eso pues uno no lo piensa, o sea, uno no dice, bueno, es que mi pareja me hizo esto porque es que me está haciendo gaslighting porque es un psicópata, o sea, no, tú no, eso no lo piensas. Y comienzas a dudar de ti. Y claro, y comenzó a dar, pero ¿cómo? ¿Pero qué pasó acá? Entonces se perdían las cosas, aparecían más las palabras reiteradas de que estás loca, de que esto no fue así, esto no pasó así, es que pregúntale a Pepito, es que pregúntale a fulanito, es que pregúntale a Peranito. Y yo en medio de toda esa situación empiezo a enfermarme del estrés tan tenaz que yo tenía. Bajé de 55 kilos a 45 kilos en cuestión de 3 meses o menos de 3 meses. Fui a los médicos, o sea, me hicieron exámenes de todo lo que tú quieras y todos me salían bien. Y claro, eso le dio más pie para decirme, ¿vio? Que lo que usted tiene es que usted está mal de la cabeza. Usted no está enfermo, usted no tiene nada. Usted está loca. Pero cuando yo le decía, ok, entonces vamos a pedir una cita con psiquiatría, me decía, listo. Pero el día que iba a ir a la cita, algo pasaba. O sea, siempre me estaba, ¿sabes?, saboteando que yo fuera a esas citas médicas con psicología o con psiquiatría. Dentro de este gaslighting, también él viaja mucho porque su trabajo es en todo el país. Y
algunas noches me quedaba sola porque él contrata un cuidador, ¿no? Para que se quede en casa algunos días. Pero habían otros días que este cuidador no iba. Y en algunas de esas noches donde esta persona no iba, yo pensaba que él estaba viajando porque él me decía, no sé, voy a estar en Cartagena, por decir algo. El cuarto de nosotros era en el segundo piso de la casa. Y yo empezaba a escuchar ruidos abajo en la primera planta. O sea, yo empezaba a escuchar que caminaban, que soltaban el sanitario, que abrían llaves, que movían cosas. Yo no me asomaba, yo no era capaz. Estaba asustada, tenía miedo. Yo decía, ¿qué está pasando? Pero yo decía, pero ¿quién? No, pues es que aquí es muy difícil de meterse, o sea, había demasiada seguridad, en fin. O sea, yo decía, pero no, ¿quién se va a meter? Y tampoco pensaba como que era un fenómeno paranormal, porque pues yo no creo en esas cosas, entonces no. ¿Qué pensaba? Me lo estoy imaginando, me lo estoy inventando. Entonces, claro, cuando yo le contaba a él eso, al día siguiente, mira, pasó esto, cada día estás peor, Natacha. Y me estás enloqueciendo a mí también. Porque me estás enloqueciendo. ¿Qué vamos a hacer? Y era él que se metía a la casa a hacer eso. Y yo pensando que estaba en Cartagena, o en Barranquilla, o en Santa Marta, o en cualquier otra ciudad. Se metía él mismo y hacía esos Sí, ruidos, sin que tú supieras que había llegado. sin que yo supiera que había llegado. Y después se iba, me supongo. Y se vi, exactamente. ¿Y por qué hacía eso? Porque esa es una de las formas de aplicar gaslighting. Esa es una de las técnicas. Está la verbal, está modificar el entorno físico, generar falsas pruebas de eventos que ocurrieron, ¿sí? Por ejemplo, es que el mes pasado estuvimos en Bogotá. ¿Pero cuándo? Si no hemos ido a Bogotá, sí, mira, y te fabrica las pruebas, y te muestra tiquetes, y te muestra reservas de hotel. ¿Y por qué hacía eso? ¿Y por qué no dejarte? Chao, te vas. Porque el psicópata es una personalidad sádica que disfruta haciendo sufrir a la víctima, disfruta confundirla, disfruta tener el poder sobre la víctima, el control incluso de su mente. ¿Y qué otras situaciones de este gaslighting? Hubo un evento bastante fuerte y es que una noche él como profesaba esta fe en Dios y todo lo demás, porque decía que era muy católico y que creía mucho en Dios y tenía un altar gigante, un altar grandísimo donde tenía varias vírgenes, entre ellas una virgen de Guadalupe que había traído de México porque había, según él, ido a México a pagar una promesa y tenía siempre veladoras encendidas, rosario, la Biblia abierta. Y una noche estaba en la sala, estaba en el sofá con el rosario en la mano y empieza a rezar. Y empieza a llorar, Rafa, pero a llorar ahogado en el llanto. O sea, de ese llanto que tú eres como que no puedes contenerlo, ¿sabes? Y yo me quedo así y entonces él empieza a decir, Virgencita, por favor, sana la mente de Natacha. Porque yo a esta mujer la amo tanto. Yo sé que ella está loca, pero es que mi amor es tan grande que yo no la puedo dejar. Yo necesito que tú hagas un milagro y la sanes. Y lloraba, pero era ahogado, Rafa, ahogado en el llanto. Y volvía y decía, por favor, Virgencita, sánala, porque a mí también me está enloqueciendo. Yo termino derrumbada llorando junto con él y eso me rompió, o sea, me rompió en 1000 pedazos.
porque no era solamente pensar que yo estaba loca, sino que le estaba haciendo daño a él, que era el hombre que yo amaba. Y pensar eso para una persona empática como yo es terrible. O sea, esa idea de que le estás haciendo daño al otro. Y ahí ya estabas convencida de que le estabas haciendo daño. Sí, por supuesto, completamente convencida. Además, porque ya entonces para ese momento las palabras de ya habían escalonado y entonces tú eres lo peor que me ha pasado en la vida y tú eres mala y tú eres lo peor y tú eres una mentirosa y eres una manipuladora, porque el psicópata hace una proyección de sí mismo en la víctima, entonces empieza a acusar a la víctima de lo que él es, ¿sí? Es decir, empieza a decirte mentirosa, manipuladora, lo que es un psicópata, ¿no? Mentirosa, manipuladora, eh, infiel, por ejemplo, o sea, decir que yo tenía amantes, qué sé yo, que era una mala persona, que era un monstruo. Él utilizaba esa palabra, usted es un monstruo. Incluso una vez llegó a decir algo tan absurdo como que estaba cayendo una tormenta tenaz y me dijo que mi energía era tan oscura y tan demoníaca que había hecho llover. Sí, eso puede sonar muy ridículo y muy absurdo, pero así son los psicópatas, eso hacen, ese tipo de cosas. Bueno, yo empiezo a descubrir que él empieza a hacer se llama campaña de difamación. Claro, en ese momento no lo vi de esa manera, pero él empieza a generar distanciamiento entre todas las personas cercanas a mí, de parte mía y de parte de él, mintiendo y vendiendo la idea de que yo no solamente era mala con él, sino también con ellos. O sea, que yo, por ejemplo, hablaba mal, no sé, de mis amigos, o que había dicho esto, o que había hecho esto, o que simplemente yo lo que quería era sacar un provecho de ellos. ¿Esto era para dejarte sola? Sí, para dejarme sola, exacto, para alejarme de mi círculo de apoyo. Y lo más increíble, Rafa, es que tu propia familia, que es tu familia y que te conoce por años, y tus amigos, que han sido tus amigos por años, terminan creyéndole al psicópata en lugar de a ti. Y es muy doloroso cuando te ves solo y cuando ves, por ejemplo, a tu propia madre diciéndote, usted tiene que cambiar, usted está muy mal. Al principio lo hacía de manera muy, digamos, escondida, pero ya luego lo hacía de manera abierta, o sea, delante de mí, llamaba a las personas y a decirles, es que Natacha me está enloqueciendo, es que esta mujer, yo no sé qué voy a hacer con ella. Yo creo que esta mujer me hace brujería y por eso es que yo no puedo salirme de aquí, porque yo la quiero dejar, pero no puedo. Entonces, yo creo que es que esta mujer me está haciendo brujería. Días después, la empleada encuentra en unos lugares de la casa unos artilugios, haz de cuenta como, no sé, eran como medallas con pelos humanos, cabellos humanos y una que supuestamente yo había puesto eso ahí y que yo le estaba haciendo brujería. Entonces le tomó foto a eso, video a eso, se lo mandó a todo el mundo y entonces yo quedé como la bruja y fue él el que puso eso ahí. Mi imagen termina destruida, entonces yo termino enferma, creyendo que estaba loca, sin trabajo, porque nunca me dejó trabajar, sin dinero, sin amigos, sin familia, con deudas. A pesar de que el psicópata tenga dinero, siempre te roba hasta tu vida crediticia. Y él tenía dinero y podía sacar tarjetas de crédito, hacer préstamos si quería, o sea, lo podía hacer perfectamente, pero todo terminó a nombre mío, o sea, tarjetas, deudas, préstamos, cosas que no eran necesarias, terminaron a nombre mío, o sea, yo terminé con deudas por más de 100 millones de pesos, te estoy hablando del 2015, 16. ¿Para atraparte? ¿Para qué? Para atraparme, para someterme, para generarme dependencia, no me puedo salir de aquí, o sea, el psicópata te cierra todas las puertas de manera de que tú no te puedas escapar.
Porque si no tienes amigos, si no tienes familia, si no tienes dinero, si no tienes trabajo y fuera de eso estás endeudada, ¿qué más vas a hacer? Te tienes que quedar ahí. ¿Cómo era la intimidad? Era muy, muy animal, si se quiere, muy brusco, muy agresivo. Em, Incluso él empieza, digamos, cuando estábamos en la intimidad, empieza como a apretarme un poco el cuello, ¿sabes? Bueno, en un principio eso no me pareció pues una cosa así como terrible, no pasa nada, hay gente que le gusta, en fin, etcétera. Pero eso cada vez era más intenso, o sea, cada vez me apretaba más fuerte, cada vez me apretaba más fuerte, hasta que un día me estaba ahogando, o sea, literalmente yo sentía que ya me iba a desmayar. Entonces yo empiezo a pegarle, ¿no? Haz de cuenta que él es un hombre que mide 1,85, para la época pesaba 125 kilos, o sea, era un hombre grandísimo. Yo soy una mujer muy pequeña, de 1,57. Para ese punto estaba pesando 45 kilos, imagínate, o sea, la desproporción, ¿no? Entonces yo empiezo a pegarle y hacerle, y él seguía apretándome y yo empiezo a gritar y a pegarle, y entonces él como que hace esto, como si no fuera él, o sea, como si no se estuviera dando cuenta de lo que estaba haciendo, algo así, ¿no? Como, ¿qué pasó? Y yo empiezo a toser, porque empiezo a toser y empiezo a llorar. ¿Me estás ahorcando? ¿Qué te pasa? Y a partir de ese momento empieza a decirme, es que usted no me puede dejar que yo la mate. Usted no puede dejarme a mí que yo la mate. Si usted ve que yo la estoy ahorcando y que la estoy matando, usted me tiene que detener. Usted pégueme, empújeme, pégueme puños, patadas, pero usted no puede dejar que yo la mate. Usted no puede hacer eso. Como un disfrute de ese momento así. Exactamente. O sea, no solamente lo disfrutaba, sino que me estaba a mí poniendo la responsabilidad. Me estaba diciendo, es que si usted se muere es culpa suya. O sea, ¿Y era él mi... disfrutaba cuando tú te defendías? Sí, claro. Él me decía, pégueme, pégueme, empújeme, grite. Porque es que yo no me doy cuenta. Entonces, pues lo siento. Usted me tiene que detener. Usted no puede dejarme. A mí no me puedes permitir que yo te mate. No puedes. Haga lo que tenga que hacer, pero no me lo puedes permitir. Fue muy fuerte. Luego yo empiezo a ver en mi cuerpo morados, rasguños. Y yo decía, pero ¿de dónde? O sea, yo no me he golpeado con nada, yo no, o sea, que es tan raro, ¿no? ¿Qué me habrá pasado? Y yo, ¿qué tengo? Bueno, pero cada vez eran más grandes los morados, las lesiones, ¿sabes? Yo, ¿pero qué me está pasando? Nosotros teníamos ¿Y dos... eran inexplicables? Claro, no tenían explicación porque yo decía, pero es que yo no me he golpeado, yo no me he caído. O sea, no, ¿por qué? Esto no tiene explicación, ¿sí? Y se veía que eran laceraciones y hematomas y equimosis por trauma, ¿sí? O sea, era evidente que era por trauma. Porque hay unos morados que de pronto uno dice, bueno, esto puede ser por mala circulación o por, no sé, o te tallaste con algo, en fin, pero no, esto era muy evidente. Y claro, yo no podía recordar qué era lo que había pasado o por qué, o si me había golpeado, si me había caído, en fin, no podía recordarlo. Y nosotros teníamos dos perritas, una labradora y una Doberman. Entonces él un día me dice, no, es que eso que usted tiene en el cuerpo se lo está haciendo Sari. Sari era la perrita Doberman. Que claro, era pues un perro fuerte, ¿sí? Y que en ocasiones, cuando yo llegaba, ella me saludaba y me tumbaba. Pues porque un perro fuerte, yo estaba muy delgada, en fin, pero hasta ahí.
yo no recordaba eventos como de juego con ella brusco que yo realmente pudiera decir sí, fue ella, pero yo terminé creyendo que sí, que era Sari, pues que Sari era la que me estaba generando esto. Y yo empiezo, Rafa, empiezo a ver flashes en mi mente, o sea, flashes como recuerdos donde yo lo estaba viendo a él que me estaba golpeando, o donde yo lo estaba viendo que él me estaba agrediendo sexualmente. Pero eran flashes, o sea, eran imágenes que yo no podía decir, que era un recuerdo, no lo podía decir, sino que eran imágenes así, que aparecían. Yo decía, ¿y esto tan raro? No, no entendía qué era eso. Pensaba que de pronto me lo estaba imaginando, como ya a ese punto yo ya estaba convencida que estaba loca, que tenía un problema mental. Es más, en ese punto, Rafa, yo podía durar semanas en el cuarto, sin salir a ninguna otra área de la casa. Y él disfrutaba eso. Absolutamente. ¿Y él era normal? Sí, seguía su vida normal. Entonces, Dianita, la chica, la empleada, me llevaba al desayuno, me llevaba al almuerzo y me llevaba a la cena al cuarto. Y yo podía pasar 2 semanas enteras sin salir del cuarto a otras áreas de la casa. Porque en una ocasión yo salí en mi carro y me perdí. Después de conocer muy bien la ciudad, me perdí. Y entré en pánico. Y me costó mucho regresar a la casa. Regresar por la misma ruta que transitaba de forma frecuente. Y ese día yo dije, no, yo soy un peligro para otros. Porque qué tal que yo atropelle a alguien, qué tal que yo termine, no sé, o sea, me pierdo y ¿qué hago? O sea, entonces decidí que no podía volver a conducir y que no podía volver a salir. ¿Por qué eran los flashes? Esos flashes eran porque ¿Y cómo lo determinaste? mi mente me estaba mostrando lo que estaba pasando, pero de manera parcial, porque él me drogaba. ¿Te drogaba? Sí. ¿Con qué? Él me drogaba para que yo no recordara cuando él me golpeaba y me violaba. No puedo decirte con exactitud qué sustancia utilizaba, no te lo puedo decir porque pues nunca me hicieron pruebas toxicológicas. Y cuando yo estuve en terapia por estrés postraumático y en terapia que me permitió recordar todos esos eventos, pues ya había pasado mucho tiempo, pues era imposible determinarlo. Lo que sí recuerdo, Rafa, es que él me llevaba unos frascos de lo que presuntamente eran vitaminas y suplementos, precisamente para subir de peso porque estaba muy delgada y para fortalecer el cerebro y él me llevaba eso. Y no eran, digamos, el frasco decía vitamina B, pero la etiqueta no era una etiqueta de un laboratorio reconocido, ¿no? Pero yo tampoco desconfiaba de eso, ¿sabes? O sea, y, y ahí era donde él me daba la sustancia, que no sé cuál es, pero ahí era donde me daba la sustancia que me quitaba, ¿no? la conciencia. Y ahí hacía estos actos de abuso y de violencia, porque el psicópata cotidiano, es decir, ese que no cruza la línea criminal, que son la mayoría, porque la mayoría de psicópatas no cruzan la línea criminal, cuidan mucho su imagen pública.
Entonces él necesitaba mantener esa imagen pública y él no iba a hacerme eso estando yo consciente, porque ya tenía cómo demostrar que había un abuso. Pero si yo no estaba consciente, ¿cómo iba a demostrarlo? Si ni siquiera lo podía recordar, ¿no? Y lo que recordaba eran, como te digo, flashes. Y hacía esto porque el psicópata tiene una personalidad sádica. Sí, el psicópata tiene una personalidad sádica. Sí. Si bien es cierto, la mayoría de psicópatas no cruzan la línea criminal, no es porque sean buenos o porque hayan psicópatas buenos. No, todos los psicópatas son personas perfectamente malvadas. Todos. Solo que el psicópata que llamamos integrado, que es el que no cruza esa línea criminal, como por decir un garabito, ¿sí?, busca la manera de hacer el daño y destruir, pero cuidando su imagen pública primero y segundo, que esas acciones no lo lleven a una consecuencia jurídica. Es decir, que no lo lleven a un juicio y a una cárcel. Pero todos los psicópatas dañan. No todos cruzan la línea y se convierten en un garabito, pero todos dañan y destruyen a las personas a su alrededor, en especial a la pareja y a los hijos. ¿Eso es planeado o eso es innato del psicópata? Ambos. No sé si esta pregunta está bien. Sí, es válida, ambos. El psicópata no actúa por impulso, no. El psicópata planifica todo. Cada paso que da tiene un propósito. Desde lo más simple. Si el psicópata hoy se levanta a las 7 de la mañana, eso tiene un propósito. Levantarse a esa hora tiene un propósito. Hacer una llamada X tiene un propósito. Tomarse este vaso con agua tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo lo que hace el psicópata es planificado para obtener un fin. Todo, desde el detalle más simple hasta el más complejo. Y antes de que me cuentes cómo saliste de todo esto, entonces hay millones de víctimas de psicópatas. Todos los seres humanos comunes somos víctimas o hemos sido víctimas directas o indirectas de psicópatas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede que tú no hayas tenido una pareja psicópata o una madre psicópata o un padre, ¿sí? O sea, una persona cercana a ti. Pero si hay un psicópata en el poder, por ejemplo, un presidente, sus decisiones te van a afectar a ti. Entonces, todos los seres humanos comunes hemos sido víctimas, directas o indirectas, de los psicópatas. Y ahorita más tarde me cuentas cómo identificar un psicópata. ¿Y cómo saliste de esto? Rafa, un día me dice que él tenía que contarme algo de su pasado, que era importante que yo supiera todo sobre él. Me dice que él había hecho parte de grupos paramilitares y que además de eso había sido íntimo amigo de familias, ¿sí?, de estas que cada 2 por 3 salían en las noticias por sus negocios ilícitos y que se codeaba con este tipo de personas y que se había desenvuelto, digamos, en ese mundo, ¿no? Pero que ya era un hombre nuevo y renovado. Y empieza a contarme una cantidad de presuntos episodios, pero Rafa, con una vehemencia que cualquiera cree. Es que yo el día tal, fecha tal de 1990 y tantos, yo estaba en la sala con Pepito Pérez, el famoso narco que extraditaron a Estados Unidos. Yo me senté en la mesa esa noche con él y me dijo esto y esto y esto, hicimos esto, esto y esto. ¿Y ahí qué estaba haciendo él contigo? Todo eso hace parte de la estrategia de control sobre la víctima y de intimidación y de poder. Es decir, yo no soy cualquier persona. Tú tienes que cuidarte,
Tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer, porque al menor error soy una persona peligrosa. No me lo estaba diciendo directa, sino indirectamente. O sea, tú tienes que respetarme, tú tienes que portarte bien, tú tienes que hacer todo lo que yo diga, porque puedo ser una persona muy peligrosa para ti. Rafa, la cereza del pastel, o sea, el momento en el que yo salgo huyendo de esta persona, ocurre el 31 de diciembre del año 2016. 31 de diciembre. Yo estaba sola en esa casa. Yo había decidido quedarme sola en esa fecha. Porque, bueno, mi familia no me hablaba, mis amigos no me hablaban, estaba muy enferma, no quería tampoco viajar a estar con la familia de él. Entonces yo había decidido quedarme en casa, sola. Y él se fue. Presuntamente iba a estar, no recuerdo en ese momento en qué ciudad. Él llega sin avisar. Ese día llega, corre, empieza a llamarme, Natasha, Natasha, y me carga, haz de cuenta, como cargando un bebé. ¿Sí? O sea, yo quedo así, en sus brazos. Y él empieza a mecerme como si yo fuera un bebé. Y entonces, claro, yo me quedo mirándolo así y yo, ¿qué pasa? Y empieza a mecerme y me dice, yo vine a decirte algo muy importante. Y me sigue meciendo y se arrima a mi oído y me dice, es que yo he matado a mucha gente, pero yo a usted la amo. No se le olvide. Y me descarga, yo quedo en el piso así como una muñeca de trapo. Me quedo mirándolo y él se va. Se volvió a ir. Y en ese momento mi cabeza estalló. Y Rafa, yo no pensé, este hombre me va a matar. No. Yo empecé a pensar en esos presuntos muertos. O sea, yo empecé a pensar, pero ¿cómo que ha matado mucha gente? ¿Y quiénes eran? ¿Y por qué? Y entonces yo pensaba, eran hijos, eran padres, eran hermanos, eran hombres, eran mujeres, eran niños. ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde están los cuerpos y las familias? O sea, y en ese momento, intuitivamente, agarro un billete de 50,000 pesos, me voy para la terminal de transporte. de transporte, teniendo carro, pero no, ¿recuerdas? No, yo no conducía ya. Me voy para la terminal, no recuerdo porque no te puedo decir cuántas horas pasaron. Tú sabes que es una fecha donde mucha gente viaja. Y me regreso a Medellín a casa de una amiga, que fue la única amiga que él no conoció. Él no la conoció. Llego a la casa de mi amiga y ella me cuenta, porque yo no me acuerdo de eso. Ella me cuenta que yo llego y más o menos le cuento algo y me quedo sentada en el sofá por casi 24 horas sin hablar y solamente mirando al infinito. Sin hablar, sin moverme, sin comer, sin ir al baño, nada. O sea, me quedé ahí. Y ella me lleva a urgencias y ahí me internan y termino en un hospital psiquiátrico. ¿Y qué pasó con él? Bueno, pues él empieza a buscarme, evidentemente. Yo no le... La única persona que sabía que yo había oído era mi amiga. Y luego de eso es que me encuentro con este doctor Iñaki Piñuel, que ese video me salvó la vida y me tuve que ir del país por mi seguridad.
mm, me tuve que ir del país, me costó muchos años de terapia, muchos años de dolor, poder recuperarme de esto. em, y la historia no ha terminado porque me sigue acosando ¿Te sigue acosando judicialmente hoy en día? hoy en día. Me sigue acosando judicialmente, me ha puesto 3 demandas, las 3 las he ganado, pero él sigue insistiendo, porque los psicópatas no se rinden, Rafa, no se rinden. Yo sé que hoy estoy viva por mi trabajo, porque he alzado la voz, porque he contado mi historia, porque me dedico a esto, porque lo he expuesto públicamente y eso es lo que a mí también me ha protegido. Él no me va a hacer nada porque no le conviene. Es un personaje público, pero sigue intentando dañarme, digamos, con un acoso jurídico. No lo ha conseguido, pero digamos que por ese lado no ha terminado esta historia de horror. Pues te agradezco mucho que hayas venido. Viste una de nuestras historias en el podcast y me llamaste y viniste de Medellín y te agradezco mucho. A mí me encanta escuchar y como mucha gente me sorprende de una manera increíble lo que me cuentan. Pero así es la vida, ¿cierto? Y así es mucha gente además. Cada vez, cuando digo me sorprende, no sé si es el término correcto, porque a uno le parece increíble todo eso. Rafa, yo llevo casi 10 años escuchando historias todos los días y no dejo de sorprenderme. Y espero no perder esa capacidad de sorprenderme, porque el día que la pierda es como si hubiera perdido la humanidad, esa empatía, ¿sabes? No dejo de sorprenderme, aunque las historias sean muy similares, porque el modus operandi del psicópata es el mismo, no importa su nacionalidad, sexo, género, estrato sociocultural, académico, no importa, todos, absolutamente todos, hacen lo mismo y la única forma de estar a salvo es aprendiendo a identificar estas personalidades. No hay otra forma de estar a salvo. ¿Cómo? Bien, ¿Cuáles son? el psicópata es una persona, primero, muy encantadora y locuaz, ¿sí? Es una persona que todo el mundo ama. Hay que desconfiar de una persona al que todo el mundo ama. Uno tiene que tener haters. Eso es lo normal, ¿sí? Uno tiene que tener sus haters por ahí. Gente que no te quiera. Sí, eso es natural, eso está bien. Pero estas personas es como que generan tanta admiración que es como un culto, ¿no? Hacia esa persona. Entonces, son muy locuaces, son muy encantadores. Es la persona que todo el tiempo está mostrando una imagen pública impecable de generoso, de bueno, de querer ayudar, es decir, busca como mostrar valores humanos, ¿sí? Empatía, generosidad, compasión, fe, ayuda a los otros. ¿Qué más? Son personas que siempre son mentirosos patológicos. El psicópata es un mentiroso patológico. Pero por más psicópata que sea, es muy difícil tú mantener todas las mentiras que dices. Es difícil hasta para un psicópata. Entonces siempre hay agujeros negros en las historias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el psicópata es incoherente además. Entonces, claro, el psicópata viene y te dice, no sé, es que yo estudié en la universidad tal en Cali. Y tiempo después te dice que no, que él estudió fue en la universidad tal en Medellín. A ver, eso no, pero tú me habías dicho que habías estudiado en Cali. Inmediatamente te voltea la historia porque tienen una facilidad
Es impresionante la facilidad que tienen para crear el discurso, ¿no? De inmediato te puede decir, no, tú me entendiste mal, yo viví en Cali. Yo viví en Cali. Acuérdate que yo te dije que yo había vivido en Cali, pero yo no estudié en Cali, yo estudié fue en Medellín. Son personas que siempre te van a hablar de sus exparejas como las malas. O sea, yo soy la víctima. Todas mis ex están locas. Si es un hombre, el psicópata, te va a decir que todas sus ex están locas, y si es una mujer, te va a decir que todos sus ex eran maltratadores. O sea, que todos la abusaban, la maltrataban, la golpeaban, etc. Siempre va a mostrarse como la víctima de sus exparejas. Usualmente tienen historias de muchas relaciones, o sea, no una ni dos, sino 3, 4, 5 relaciones de convivencia. Otra de las señales es que les gusta el poder, ¿sí? Lugares de poder dentro de la sociedad. Son personas que además les encanta manipular, o sea, manipulan, son estratégicos, tienen respuesta para todo, tienen solución para todo, quieren o fingen más bien ser tu alma gemela. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El love bombing, o sea, cuando una persona se presenta con un falso interés romántico, que lo que está haciendo es que te está cazando, porque el psicópata es un depredador. Es un depredador. Te está cazando y te aplica el love bombing. No se dejen, por favor, obnubilar por esto. Eso no es normal. O sea, una persona que te brinde tanta atención de esa manera tan desmedida, salgan corriendo. Salgan corriendo. Eso no es natural. ¿Sí? Esa persona que te está abrumando todo el tiempo, demasiadas atenciones, demasiado amor, flores, regalos, chocolates, que te alma gemeliza, es decir, que además finge que es tu alma gemela, porque el psicópata te espía, te sigue, te escrolea, te stalkea tus redes sociales. Entonces sabes que tú te llamas Rafael Poveda, sabe que eres periodista, que tienes estos y estos programas, que no sé, que los lunes vas al gimnasio y que los martes vas al cine y que los miércoles sales con el perro y que todo eso lo sabe de ti. Entonces viene y te dice que él va al gimnasio los lunes, que también saca el perro los miércoles y que va al cine los martes. Igualito a mí. ¡Ay, sí, mi alma gemela! ¿Sí? Eso no existe. Te alma gemelizan, fingen que son tu alma gemela, que tienen cosas en común, quieren rápido, muy rápido irse a vivir contigo o casarse. O sea, esa propuesta llega muy rápido. Eso tampoco es normal. No, eso no es normal, ¿sí? Luego, poco a poco, empezar a sacarte de tu entorno, ¿sí? Eso de que vámonos a vivir a otro país, vámonos a vivir a otra ciudad, hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que entonces todas las personas que van a hacer una vida en otro país o en otra ciudad sean psicópatas, pero hombre, a ver, seamos cuidadosos, cautos, porque el psicópata quiere aislarte de tu círculo de apoyo. Y si te puede sacar del barrio, de la ciudad, del país y del continente, lo va a hacer. ¿Y es para abusarte si puede toda una vida? Claro. O sea, no es el tipo que enamora a alguien para acostarse con esa persona y la deja. No. No, el psicópata no hace eso. El psicópata quiere una presa que le dure mucho tiempo, porque para ellos es cansado todo ese proceso de cacería, como lo es para un depredador, otro animal depredador. Un depredador no puede salir a cazar todos los días. No puede, la energía no le da. ¿Sí? Y el psicópata tampoco. Y para ellos es cansado todo ese proceso y además fingir que eres alguien que no eres. Eso los cansa. Por eso se van quitando la máscara de a poco y ya luego ya pueden ser ellos mismos, ¿no? Obviamente en la oscuridad y en la intimidad, donde solamente lo está viendo la pareja, los hijos, en algunos casos empleados o personas muy cercanas,
Sí, pero los que más padecen al psicópata integrado es la familia, la pareja y los hijos son los que más los padecen. ¿Y qué debe hacer una mujer cuando encuentra un hombre así? Huir, ¿A no hay dónde? otra, no hay otra. O sea, huir, huir y correr, huir y correr. Mira, el doctor Robert Hare es la persona que más sabe de psicopatía en el mundo, en el mundo. Y él tiene una frase que dice, si tú descubres que tienes un psicópata en tu vida, corre, no te detengas. ¿Y no tienen arreglo? No, porque la psicopatía no es una enfermedad, ni es un trastorno. La psicopatía es una forma de ser en el mundo, Rafa. Es una naturaleza, es una personalidad atípica, diferente, distinta. Ya está. Entonces no hay nada que curar. Natasha, gracias. Gracias a ti. Me encantó esta conversación contigo. A mí también. Qué bueno que me hayas llamado. Porque a mí me preguntan, ¿y cómo consiguió esas historias? Tengo la suerte que me llaman también. Muchas gracias. Otras las buscamos, naturalmente. Gracias a Qué bueno ti. haber estado acá y que hubieras madrugado y que estuvieras con nosotros. Me encantó conocerte. Igualmente, Rafa, gracias.